Estoy con el doctor Antonio Contreras y quiero hablar con él de COVID-19. Quiero tratar con él en el programa, no lo que yo traté, porque eso es mi responsabilidad para que no vayan a venir ninguna represalia contra él por lo que yo dije. Lo que yo dije lo dije yo. Aparte de, quiero hablar con él del tema de COVID y preguntarle al doctor Contreras para introducir esto, lo que yo le preguntaba y me preguntaba a mí mismo en el programa, en el tema anterior. Doctor, ¿hemos aprendido algo con esta pandemia de marzo del año 2020 a hoy, día 1 de julio del 2021? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones tenemos? ¿Qué aprendizaje tenemos a nivel clínico, a nivel sanitario, a nivel epidemiológico, a nivel de salud? Buenos días, dominicano, buenos días, profesor. Es una pregunta muy interesante, es una pregunta que nosotros debemos regresar al año pasado, donde nosotros, el mundo no conocía de esta enfermedad. Algunos científicos estaban trabajando desde hace aproximadamente una década sobre el COVID, ellos conocían. Pero en el año antepasado, no el año pasado, el año antepasado, en el 19, el mundo, parte de la clase médica científica, empezó a oír lo que tiene que ver con el COVID. Para algunos noviembre ya nosotros teníamos información desde antes de noviembre, y por eso inclusive hay parte de los trabajos que hemos publicado, que publicamos en enero del año pasado. Estábamos ya relacionados, estábamos con un poquito de conocimiento y aprendiendo en el camino sobre el COVID. Nadie sabía relativamente nada del COVID, y a partir de ahí el mundo ha publicado un sinnúmero de trabajos, de investigaciones, y se ha ido aprendiendo sobre el COVID. Inclusive hay gente que se han querido hacer especialistas sobre el COVID, que especialistas de 18 meses, porque es justamente algo que no se conocía, que nadie conocía, y los países tercermundistas como nosotros, que empezamos, como usted planteaba, a partir del mes de marzo, que fue que se empezó a hablar aquí de serio, cuando aparece el primer caso de COVID de ese extranjero que vino aquí, que todavía hace unos meses seguía dando positivo, para que usted vea si se sabe mucho. Todavía hay gente que desde el principio de la pandemia siguen dando positivo y no si están transmitiendo la enfermedad. Hay que hablar sobre eso. Entonces la experiencia del mundo, y principalmente de nosotros, podríamos decir que no nos ha servido de muchas cosas para aplicarlo con respecto a lo que estamos viendo. Mi hija, doctor. La experiencia, el conocimiento, hemos regresado hacia atrás. Pero para responderle a esa pregunta, y que usted va a hablar de su hija, yo traje una imagen que me gustaría que habláramos, porque en estos días hay dos cosas que nadie, por ejemplo, que sea médico no debe dejar de hablar. Si es político, hay otro tema que deberían hablar. Yo, por ejemplo, no soy político, pero sí soy médico, y debemos hablar de esto. Por favor, de esa imagen. Si ustedes nos ponemos a analizar esa imagen, esa es la imagen de todas las vacunas que existen en el mundo, las principales vacunas. Ahí tenemos siete vacunas. Y aquí tenemos, vamos a coger la primera vacuna que sale en noviembre del año pasado, con una posibilidad, esta vacuna de la Pfizer, que tiene aproximadamente un 95%, que es lo que ha faltado decirle al pueblo dominicano, para que nosotros hablemos de todo lo que se está hablando, del acuerdo que el Estado Dominicano ha llegado con los gremios, con todo. Hay que decirle esto, y es lo que ha faltado decirle a la población. ¿Y por qué la tercera dosis? ¿Por qué la tercera dosis?
¿Esté usted de acuerdo con la vacuna o no esté de acuerdo? ¿Esté usted de acuerdo con la primera, con la tercera dosis o no? Pero tiene que decirle eso a la población para que la justificación, sea económica o una parte científica, se tiene que avalar en ese estudio que está ahí. Sin ese estudio no podemos hablar de primera, segunda y tercera dosis. Entonces, cuando usted ve que la Pfizer tiene la posibilidad de producir una inmunidad de un 95%, y que nosotros, ¿cuál es la vacuna que no hemos puesto en República Dominicana? La Sinovac. La Sinovac. ¿En qué número está la Sinovac ahí? En 50%. En un 50% de la población que se vacune con la Sinovac va a tener inmunidad. O sea que de cada 100 personas... De cada 100 personas, 50... No soy yo, señores. Busquen la referencia ahí abajo. ¿Quién está publicando ese estudio? No es doctor Contreras de Yamasal o Botado. No. Son estudios científicos que están publicados de hace... Mire el tiempo. ¿Qué se supone? Enero 12 del 21. Las autoridades dominicanas saben eso, deben saberlo. Todo el mundo que trabaja con la medicina deben saber esos estudios. Eso. Ahí están. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ponernos una tercera vacuna? Bueno, porque la inmunidad que produce la vacuna, que el Coronovac o Sinovac o la China, como la llaman, produce una inmunidad de un 50%, es decir, de cada 100 personas, 100 van a tener inmunidad. Es decir, que nosotros para encontrar esa inmunidad de rebaño que andamos buscando, que es un 85%, con esta vacuna nunca lo vamos a conseguir. O sea, que con Sinovac, no se va a conseguir nunca se va a conseguir inmunidad de rebaño porque de 100 solamente conseguimos 50% de inmunidad. Entonces nosotros tenemos que buscar una tercera dosis con otra vacuna, por ejemplo, la Pfizer, que me produce una inmunidad de 95%. Cuando yo pongo esto, entonces yo puedo conseguir una inmunidad de rebaño cuando yo ponga esta vacuna. Que eso no se lo ha dicho el Estado Dominicano para que la gente la puedan aceptar, haya un interés económico. Usted sabe que toda la actividad del ser humano es un interés económico, indiscutiblemente. Usted hace la cosa por amor o lo hace por dinero, porque es así. Entonces eso usted tiene, pero eso le ha faltado a la autoridad, orientar a la población con respecto a eso. Es verdad, decir esto es muy duro porque nosotros hemos tenido el apoyo, ya sea por las relaciones que sean con los chinos, pero usted tiene que decirle eso a la población, porque cuando un grupo de profesionales dicen, bueno, no hay investigaciones científicas que avalen esto, bueno, primeramente yo mismo me voy a contradecir si me agarro de eso, porque yo he planteado que hay una serie de cosas que usted la puede utilizar sin estudio científico porque los resultados están ahí. Nosotros tenemos el Emirato Árabe, que el Emirato Árabe hace varios meses que está utilizando esa metodología que la República Dominicana se quiere implementar. Hay varios países del mundo que están utilizando eso, pero le han dicho a su pueblo cuál es la situación. Nosotros tenemos que a partir de que hemos vacunado una gran cantidad de personas con la Sinovac, tenemos primero, segundo y tercer brote. Es decir, que hemos aumentado los números de casos, no hemos podido conseguir la inmunidad y nosotros tenemos que buscar una salida a eso. La salida es un refuerzo. Eso es lo que deben plantear la autoridad. Y hay una serie de gente que tienen resistencia a eso, entonces lo van a poder entender, pero hay que hacer esos planteamientos. Que esa vacuna que se está poniendo en República Dominicana y en Brasil por igual, que ustedes ven todo lo que está pasando en Brasil, es justamente porque está poniendo una vacuna que no produce inmunidad, y cuando se le hacen los estudios para ver cómo ha respondido el sistema inmunológico del paciente, ustedes ven que esos pacientes, la carga viral está por el piso. Doctor, los efectos después del COVID, que se sale del COVID, y le voy a plantear en el caso mío, porque yo no me gusta esconder, yo mi vida trato de hacerla lo más pública posible. Yo tengo una hija que
ahora es reincidente en COVID. Hace 3 meses lo tuvo y ahora lo vuelve a tener. Vuelve a recaer. ¿Cómo se explica eso? Bueno, mira, nosotros traímos varias imágenes porque sobre la secuela del COVID, que es lo que debemos hablar. Debemos hablar Para eso lo traje. de la prevención del COVID, de las manifestaciones per se del COVID y lo que son las secuelas del COVID. Cuando usted me refiere el caso específico de su hija, el hecho de que una persona le ha dado COVID no quiere decir que va a producir una cantidad de anticuerpos para no volver a contaminarse, lo número uno. Y número dos, hay personas que siguen dando positivo y tenemos un caso muy sui generis, que es el primer caso que se detectó en República Dominicana, que al año todavía seguía dando positivo. La PCR cuando se le hacía seguía dando positivo a un año, aún sin manifestación, aún sin sintomatología. Eso es importante que se sepa y que el individuo que le da el COVID tenga pendiente que debe seguir tomando la medida del lugar para no volver a contagiarse. Primeramente porque tiene unas condiciones que si su sistema inmunológico no ha respondido, las secuelas que le produce, que van de dolor de cabeza, señor director, si me puede poner parte de las imágenes que nosotros traemos, va desde un simple dolor de cabeza. Mira, aquí vamos a ver que hay mareo, hay taquicardia, hay dolor en el pecho, dificultad respiratoria. Inclusive hay pacientes que al año de padecer el COVID presentan dolores de cabeza peores que cuando tenían el COVID. Entonces, esas son de las cosas que nosotros, por ejemplo, no se le ha dado seguimiento, no se le ha dado a la población la orientación, porque estos pacientes no solamente van a presentar estos síntomas motores, sino que también el individuo no genera, no piensa, va a tener problemas, como usted decía ahorita, problemas cognitivos, es decir, el individuo no va a pensar como pensaba antes, pero hay síntomas, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que el paciente puede producírsele una parálisis, que la puede presentar no solamente en el momento que tiene los síntomas floridos, es decir, que sale positivo, sino que después que el paciente se le ha dado de alta, es decir, que el paciente sale negativo, él puede presentar el síndrome de Guillain-Barré y puede perder la movilidad y tener la posibilidad de moverse, caminar y todo eso. Este dictador me dice que me queda un minuto, doctor. ¿Y dónde está el ozono con esta secuela, con estos daños colaterales que dejen el individuo? Porque yo lo traje para que habláramos de los daños colaterales. Usted lo ha hecho muy bien, pero ¿dónde está el ozono en eso? Mira, el ozono, nosotros hemos dicho que el ozono interviene en todas las etapas de la enfermedad del COVID. En la primera etapa, que es la etapa preventiva que nosotros como países en vía de desarrollo debemos implementar, unas medidas preventivas. Recuerda que el ozono es un modulador del sistema inmunológico y el hecho de mejorar el sistema inmunológico, modular el sistema inmunológico, yo lo comparo el sistema inmunológico como esta isla. Si nosotros tuviéramos una fuerza armada, una policía, una fuerza aérea, una marina de guerra, una G2, todas las G, ¿verdad? Bien estructurada, bien fortalecida, nosotros aquí no tuviéramos contrabando, no tuviéramos ingresando ilegales al país, también la delincuencia fuera menor. Pero si nosotros tenemos un sistema inmunológico, todas las agresiones externas e internas también van a estar cohesionadas. Eso es lo mismo el sistema inmunológico que la seguridad nacional. Lo podemos utilizar, pero también lo podemos utilizar la ozonoterapia en la parte intervencionista, es decir, en la parte donde el paciente está ingresado, tanto en una sala común como en cuidado intensivo. Los estudios están ahí, que se hicieron el año pasado
en China, que se hicieron en Italia, que se hicieron en España y que por supuesto se hicieron también en Estados Unidos. Pero usted sabe lo que se mueve, lo que se mueve, y es una técnica muy barata. Y por supuesto, en la parte que nosotros trabajamos la primera etapa, mejorando el sistema inmunológico, y la parte de la secuela de estos pacientes, los pacientes que tienen dolores musculares, la fibrosis pulmonar que producen estos pacientes. Entonces, nosotros trabajamos en todos esos efectos colaterales que produce el COVID, con resultados maravillosos. Los resultados que se han tenido tanto en Europa como en Estados Unidos y que tenemos nosotros aquí en República Dominicana han sido maravillosos con respecto al ozono y las secuelas del COVID. Señores, Dani me hizo terminar esta conversación con el doctor Antonio Contreras. Ustedes seguirán con él en Estrategia de Prensa en Televisión.